Ya estamos en comunicación con Luis Lisboa. Muy bien, ya le estamos dando los muy buenos días a Luis Lisboa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Así se puede. Buen día, un saludo para ti y para toda la audiencia de la radio. ¿Qué tal, Luis? Hacíamos una introducción, tu aspiración de ganar ese peldaño en la representación, en el directorio, en la representación social por parte de los trabajadores. ¿No es la primera vez, Luis, que participás de una elección de estas características? No es la primera vez. En realidad, las representaciones sociales están previstas en la Constitución de 1967. Pero recién en 1992 se aprobó una ley, digamos, que reglamentó eso, ¿no? En el 92, se hizo del 92 al 2016, los representantes en su mayoría fueron, en el orden de trabajadores, fueron designados directamente a dedo o en elecciones con listas únicas, ¿no? Cosa que nosotros nunca compartimos, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, el PIT-CNT tiene una concepción equivocada de que en Uruguay existe un solo movimiento sindical y que como tal tiene que tener una sola lista y un candidato único. Nosotros creemos que la diversidad de candidatos, la diversidad de opciones fortalece la participación social, ¿ah? Y además que en Uruguay existe otra central sindical denominada Confederación Sindical y Gremial de Uruguay. Existen cientos de sindicatos que están afuera de ambas centrales y muchísimos trabajadores, la mayoría, que no están afiliados a ningún sindicato, ¿no? Entonces, el primer concepto es, el representante tiene que ser el representante de todos los trabajadores. Exacto. Entonces, en ese entendido, en el año 2016, nosotros fue la lista 16 quien por primera vez logró registrar una lista, después de ardua pelea con la Corte Electoral, con el BPS, porque había una duda en la interpretación de la ley, y bueno, participamos en la elección pasada y bueno, nos fue bastante bien. Resultó electo Ramón Ruiz, el candidato representante, el actual representante de Trabajo en el directorio de PS, pero nosotros con un mes de campaña logramos cerca de 135.000 votos. Y bueno, después seguimos trabajando. ¿Cuál es, Luis, cuál es el total de votantes? En la elección pasada votaron 800.000. En números redondos, más o menos 250 a 260.000 votaron a la lista 11 de Ramón Ruiz y 135.000 votos sacamos nosotros. Pero hubieron 400.000 trabajadores que votaron en blanco en el voto. ¿Ah? Como toda la elección. Sí, dale. No, lo que decía, eso demuestra en la elección el voto blanco es válido, ¿no? No te gusta ninguno de los candidatos, claro, votas en blanco. ¿Ah? Pero un tan elevado porcentaje, o sea, yo lo decía el lunes después de la elección, nadie puede estar contento de una elección que ganó el voto en blanco y el voto en blanco. Seguro. Claro, pero en el caso del voto en blanco, Luis, como en toda elección, se acumula para el candidato más votado, ¿no? No, acá el que gana por un voto es el representante y el que pierde por un voto igual... O sea, no hay acumulación del voto en blanco, ¿no? No, es candidato contra candidato, ¿no? Ahí va. Pero igual, digo, creo que es un tema que no elegí a cargo, ¿no? O sea, con todo respeto lo digo, ¿no? Claramente Ramón Ruiz es el representante de los trabajadores de los últimos 5 años, en realidad hace 20 que está en el BPS, pero digo, creo que cualquiera que ocupe ese cargo, si sale respaldado por, no sé, 80-90% de los trabajadores votando, ¿no? Voto válido, tiene un mayor respaldo, digamos, ¿no? Para su gestión. O sea, fortalecer la herramienta, ¿no? Una herramienta muy importante, porque vale recordar que el directorio de PS tiene 7 directores, 4 políticos, que son designados por el gobierno turno, y 3 los llamados directores sociales. Uno de representación de los trabajadores, uno de los jubilados y pensionistas, y otro de representación de las empresas. Entonces, esos directores sociales son muy importantes, porque tienen 3 funciones. Controlar la gestión del Banco de Previsión Social, o sea, controlar la gestión de la clase política. Vale recordar que tanto Luis Lacalle Pou como Tabaré Vázquez pusieron en el directorio 4 directores políticos que responden al gobierno. No pusieron a representantes de la oposición y señalaron, cosa que nosotros compartimos en un todo, que el controlador de la gestión recae en los directores sociales, ¿no? Contralor que no ha existido, ¿no? Claramente en los últimos años no escuchamos a ninguno, prácticamente, salvo casos muy puntuales, no escuchamos los directores sociales
abrir la boca sobre la gestión del BPS ni pedir mayor control, etcétera. Eso te iba a consultar, Luis. ¿Qué hace un director social concretamente? Porque la participación de Ramón Ruiz en lo que son los últimos 5 años como director electo... participó. Por eso nos genera la duda, digo, qué era lo que hacía, si iba, no iba, no tenemos ni idea. Sabemos quién es Ramón Ruiz, pero no sabemos cuál es su rol en el directorio del BPS. Bueno, si ya sabes quién es Ramón Ruiz, estás adelantado, ¿no? Porque nosotros recorremos todo el país. Pasa que es sanducero, lo conocemos de acá. Claro, sí, pero la gente no sabe ni que existe representación social, ni quién son los representantes sociales, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en Paysandú ya veo que lo conocen, ¿no? Por eso te decía, tiene 3 funciones. Controlar la gestión, que no se ha hecho. Después, llevar la gestión interna, la parte interna de la EPS, la parte administrativa, que es lo que más o menos se ha hecho. Y después la tercera y más importante es, vos sos el representante de todos debés de ser el representante de todos los trabajadores en el directorio de EPS, ¿no? Entonces, para representar bien a la gente tenés que saber sus necesidades, y para saber sus necesidades tenés que andar recorriendo todo el país, reuniéndote con organizaciones civiles, con sindicatos, con gremiales empresariales, con los ciudadanos, con las autoridades, para ver cómo funciona el BPS, si está bien, si está mal, qué cosas hay que cambiar. Y cuando vos recorres el país, ¿viste? Vos ves que la gente, llueven los reclamos contra la no comprensión social, llueven de todo tipo de reclamos y planteos, ¿no? Desde abandono en las viviendas de los jubilados hasta problemas de atención en los distintos lugares del BPS, gente diciendo que tiene que ir a hacer trámites en otras localidades porque en tal o cual lugar lo atienden mal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si vos no recorres, si la gente no sabe, por ejemplo, ahora que hay elecciones, que se votan, para qué sirven los representantes sociales, creo que eso de por sí solo habla muy mal de la gestión de las anteriores autoridades, ¿no? Fíjate que el equipo de representación está desde 1992, o sea, hace 29 años tenemos la misma línea en el orden de los trabajadores. Y en 29 años la gente no sabe que para qué sirven los representantes sociales, no sabe lo que hace el representante social, no sabe lo que hace Ramón Ruiz, ¿no? Entonces creo que eso de por sí ya invita a reflexionar y a cambiar las representaciones, ¿no? Sí, digo, en nuestro caso hemos sido muy críticos, ya que se han dado temas que se han puesto sobre la mesa. Por ejemplo, lo que fue a través de la ley de urgente consideración, la creación de esta comisión de expertos para analizar y preparar un documento en donde están sentadas las bases de lo que es la posible reforma del BPS, y justamente no se tuvo la información. Nosotros ni como comunicadores, ni como ciudadanos, ni como trabajadores, por parte de la representación social por los trabajadores, hubo un bajar esa información y recoger opiniones, ¿no? Fue todo muy a puerta cerrada. Sí, totalmente, digo, y eso que la representación de trabajadores participa en la comisión de expertos, ¿no? O sea, tienen información de primera mano. Tal cual. ¿No? Imagínate si estuviera fuera, como estamos nosotros que no participamos en las sedes, ahí es mucho más difícil, digo. Pero yo creo que acá el problema es 2 cosas. Primero, que quien ocupe el cargo tiene que representar a todos los trabajadores, eso es fundamental. Y en segundo lugar, que tiene que actuar con absoluta independencia política partidaria, absoluta. ¿Usted está diciendo que Ramón Ruiz no lo tiene? Sí, por supuesto, claramente. Y mira, el más claro ejemplo de eso, es la ley de cincuentones. A ver. Acá habían 2 soluciones sobre la mesa. Una, que defendían todos los técnicos, y yo la comparto, era que las personas, recordar que los cincuentones son personas que en el año 96 tenían ahí entre 30 y 40 años, o sea que en el 2016 tenían entre 50 y 60, por eso eran llamados cincuentones, y que cobraban menos, para explicar, si se jubilaban por régimen mixto que por solo BPS. O sea, menos por BPS y AFAP que es solo por BPS. Entonces ahí habían 2 soluciones. La primera, que es la que planteaban todos los técnicos, que indiscutiblemente era la que le servía a todos los trabajadores, era el día que vos te fueras a jubilar, tú optaras entre un régimen u otro. O sea, que te digan, Luis, por el régimen mixto vos cobras 20, solo por BPS 25, obviamente iba a elegir los 25, ¿no? Y sí. Obviamente firmaba, me jubilaba con 25.
Eso no hay error y era la mejor solución para todos. ¿Qué hizo las representaciones sociales? Promovieron un proyecto que mató a los trabajadores. Y te voy a explicar por qué. Si vos sos cincuentón, te hacen una proyección de 10 años para adelante, ¿no? La proyección tiene error. Bueno, ahí primer gran tema. Le hicieron firmar un cheque en blanco a los trabajadores que dice que las proyecciones realizadas son estimativas y no vinculantes. O sea, toda proyección tiene un error. Sí, ¿no? claro. Es una estimación. Y no vinculante significa que si la EPS se equivocó en la proyección... No se hace cargo. No se hace se lava las manos, para que la gente entienda bien clarito, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, para que veas, ¿no? Todo bajo el silencio de Ramón Ruiz y de la representación de los trabajadores, ¿no? Es más, con el apoyo. ¿Ah? A último momento, una buena y una mala. A último momento se puso un tope a las comisiones de la FAP, ¿ah? Y a cambio de eso, Daniel Astori, ministro de Economía, promovió un coeficiente de ajuste, ¿no? De lo que se le dice a la gente es que se le va a pagar el 90% de la diferencia, cosa que es mentira. En realidad, pongamos un ejemplo, una persona cobraba 70 pesos por el régimen mixto y 100 pesos en el EPS, ¿no? Lo que hace hoy, con el coeficiente de ajuste ese, en vez de pagarle 100 le van a pagar 90, ¿no? Entonces, la diferencia que eran 30 pesos, pasa a ser de 20, ¿sí? Ajá. ¿No? O sea que le metieron la mano en el bolsillo en 10 pesos. Sí, en vez de subir a uno, le metieron la mano en el bolsillo en el 33% de la diferencia. ¿No? 10 en 30 es el 33%. Ahora, Si sí, dale, termina el concepto. No, terminando el concepto, lo que quería decir, a todos los trabajadores nos metieron la mano en el bolsillo en la diferencia entre un 33 y un 100%. Si la persona cobraba 80 y en el BPS 100, y en vez de 100 le iban a pagar 90, le sacaron 10 pesos en la diferencia de 20. Exacto. Y le sacaron el 50%. Sí, y si cobraba 90 y en el BPS iba a cobrar 100, y ahora le pagan 90, no le pagan nada, le sacaron el 100%. O sea, los números de por sí demuestran que esta ley fue un fracaso, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo se entiende esto? Digo, que el representante de los trabajadores esté avalando este tipo de leyes nefastas, digo, porque meterle la mano en el bolsillo al trabajador en una situación coyuntural como la que se está viviendo en los últimos 10 años, podríamos decir, es realmente estar de espalda a la gente. Bueno, yo te explico, y ahí está el tema, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tiene una concepción ideológica del tema. O sea, acá la discusión de fondo con el tema cincuentones fue, a ver, ¿le sacamos la plata a la FAP y la pasa a administrar el BPS? ¿O seguimos como está el régimen que lamentablemente, ¿no? Digo, lo postergamos hasta que esas personas, lo mantenemos, digamos, hasta que esas personas se jubilen, y se cubre la diferencia, ¿no? Entonces, fue ese el tema. O sea, de nada sirve sacar eslogan y decir, yo estoy en contra de la FAP, si después hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio y no se presentó un proyecto para derogar la FAP. Entonces, el comentario es para la tribuna. Ahí está, ahí va. Vos decís que es una realidad. Nosotros muchas veces escuchamos a los gremios, sobre todo el gremio de la TTS, hablar en contra de las AFAP. Pero nada se ha hecho para revertir esa situación. Las AFAP siguen tan firmes e incluso en esta posible reforma del BPS tomen una relevancia o un vuelo muy importante. No, por supuesto, o sea, es lo que nosotros planteamos. La mayoría de las cosas en la vida son blanco y negro, ¿no? No son AFAP sí, AFAP no. En realidad yo creo que acá lo que hay que hacer es separar los roles, ¿no? La gente elige un gobierno para gobernar, ese gobierno vota leyes en el Parlamento, que es la base, la cuna de la democracia. A veces nos gusta mucho, a veces más o menos, a veces menos. Pero son las reglas de la democracia. Acá en Uruguay hubo una reforma de seguridad social en el año 96. Yo trabajé y participé en el proyecto alternativo, o sea, contra este régimen que fue aprobado, pero la realidad fue que se aprobó el régimen de FAP. La realidad dura y cruda, ¿no? Y esa realidad fue que del año 96 hasta el 2018, las AFAP cobraron elevadísimas comisiones y nadie las tocó. Recién en el año 2018
se puso un tope. Un tope a las comisiones, es verdad. Por supuesto. La realidad fue que no, lo que tenemos hoy no es lo que nos prometieron y nadie se hace cargo. Tampoco nadie lo está diciendo con énfasis, ¿no? ¿Cómo? Que nadie tampoco lo está denunciando con énfasis, digo, porque si entramos a hilar fino, ¿verdad? En todas lo que son las representaciones sociales, y uno va escuchando distintas versiones y algunas las ha podido corroborar y otras no tanto, que por ejemplo, y mirá el detalle que te voy a comentar, Luis, cuando asume la representación social en esta última etapa Ramón Ruiz, todos saben que tienen un piso en BPS en donde está instalada la oficina, por llamarlo de alguna forma. Este muchacho, por ejemplo, mandó a poner moquet, y como no le gustó el color, por ejemplo, la hizo arrancar y ponerlo de nuevo. Que son pequeñas cosas que uno dice, pero ¿qué tendrá que ver? Pero ahí habla de la plata que se mueve atrás de cada una de las representaciones sociales. ¿Ustedes se imaginan el vecino, la vecina que cambie y ponga moqué en su casa y porque a la señora no le gustó el marido lo tenga que mandar a arrancar y pagar de vuelta? Sí, pero con plata que no es de él. Ahí está, esa es la diferencia. Hay una sensación, por lo menos nosotros que nos hemos metido de lleno en este tema desde hace un tiempo, de un manto de cuestiones no muy claras atrás de cada una de las representaciones sociales, más allá de lo que se cobra lícitamente, porque hay que decirlo, el integrante al directorio por las representaciones sociales cobra un sueldo mensual. Sí, comparto en todo, pero te lo voy a decir bien en criollo. Mirá, la culpa no la tiene el chancho, sino lo que rascamos el lomo. De nada sirve criticar la representación de trabajadores. La mayoría de los funcionarios de PS son extremadamente críticos. Sabemos de su nefasta gestión. Pero acá lo que importa es cambiar. ¿Es una herramienta válida? ¿Sirve a muchos? Sirve. ¿Se ha utilizado mal? Por supuesto que sí. Pero acá tenemos que cambiarla radicalmente, ¿no? Mirá, te voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, comparto totalmente lo que decís, ¿no? Adentro del EPS existe despilfarro, corrupción, claramente, ¿no? En el año 2008 se aprobó una ley de flexibilización de jubilaciones, ¿no? Se hicieron proyecciones que se iban a jubilar más o menos unas 32.000 personas, van más de 120.000 personas. El propio ministro de Economía, Danilo Astori, dice, en la rendición de cuentas, que el BPS erró sus proyecciones en 280%. ¿Tú escuchaste alguna vez a Ramón Ruiz abrir la boca sobre eso? No, ¿por qué? Ideología. Porque quien estaba en el gobierno... No, pero ya no es ni ideología, es ser funcional al bolsillo. A ver, totalmente. Porque una cosa es defender una postura de una visión ideológica y eso es respetable. Ahora, defender porque te es funcional a tu bolsillo, ya ahí cambia, dijo el correntino. Totalmente, pero mira, te invito a ver y te digo, entrar al Parlamento a la discusión de la ley de cincuentones y vas a ver que lo mismo que te estoy diciendo hoy en la entrevista, lo dije en el Parlamento. Sí. Imagínate, sí. El BPS comete en la ley de cincuentones el mismo error de 280% que cometió en las proyecciones de la ley de flexibilización. Para menos, para los trabajadores. ¿Qué va a pasar? Como nos hicieron firmar un cheque en blanco, no son vinculantes, o sea, marchaste. Corren el riesgo de no cobrar un peso. Esa es la realidad. O menos, corren el riesgo que ha pasado, que ahora te dicen, sí, cambiate para el BPS que vas a cobrar más, y el día que te vas a jubilar dentro de 10 años, te encontrás con una sorpresita de que en realidad capaz que te servía más mantenerte en el régimen mixto y seguir como estabas, quietito, que haberte cambiado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que no pueden pasar, ¿no? Esas son las cosas... Tengo otra para contarte, digo... A ver. Porque, esto viene en cuenta gota la información acá, por eso te vamos a aprovechar al máximo hoy. Bueno, la última para cortarte, sí, la frutilla de la torta, ¿no? ¿Te acordás que en el año 2017 hubo una estafa contra el FONASA? Sí, señor. Bueno, yo fui la investigadora y fui a la justicia a colaborar con la justicia, porque de nada sirve decir, como dijo Tabaré Vázquez, que no habría el corralito mutual porque había una manga de sinvergüenza metida en el medio y no hacer nada para cambiar, para sacar esos sinvergüenza, por menos. ¿No? Totalmente. Lo mismo que te Si están detectados, haga la denuncia y sáquelo. Totalmente, y más si usted es presidente de la República. Exactamente. O sea, una señal lamentable para la sociedad, ¿no? Bueno, fuimos al Parlamento.
fui a la justicia. Cuando el tema empieza a tomar cuerpo, la mayoría del Frente Amplio decide no votar prórroga a la investigadora AC FONASA. Entonces, se hizo una investigadora de FONASA, no fue ni el directorio del EPS. Al Parlamento fuimos algunos funcionarios, jefes y gerentes, que dijimos que el EPS estaba haciendo auditoría interna. Como no fue el Parlamento, en la comisión, vi una nota al directorio diciéndole que había contradicciones, porque los funcionarios estaban diciendo en el Parlamento que hubo auditoría, y el directorio estaba diciendo a la prensa que no hubo auditoría. Entonces, claramente estaba mintiendo, ¿no? Ahí había una contradicción. Nosotros a principios de este año pedimos por la ley de acceso a información pública la auditoría, el directorio de PS nos entregó la auditoría, existe auditoría interna realizada el 12 de mayo del 2018, lo que confirma que el directorio del Banco de Previsión Social le ocultó información a la comisión investigadora, a la justicia y a todos los uruguayos. ¿Y eso no es un delito, Luis? Sí, por supuesto. Digo, mirá, salieron todos los medios del país que no se había realizado auditoría. Nosotros ahora el 6 de agosto presentamos una denuncia al actual directorio contra el anterior directorio del Banco de Previsión Social. Hace unos par de días presentamos la denuncia a la JUTEP y en estos días estamos presentando la denuncia de la Fiscalía de Nación. Y ahora voy a lo importante. A ver, yo, de 4 directores políticos que oculte auditoría, por supuesto que no lo comparto, ¿no? Pero hasta que lo comprendería, digamos... Sí, funcionar el partido. Por supuesto. Ahí va, hasta ahí se podría llegar a justificar, entre comillas, entre comillas. No le voy a tirar tierra arriba, ¿no? Exactamente. No le voy a tirar tierra. Bueno, no lo comparto, por supuesto. No, estamos de acuerdo. Pero, ¿y los 3 directores sociales? ¿Dónde estaban? Cuando salían todos los medios de prensa que no hubo auditoría interna al FONASA, y que ellos sabían, ¿por qué lo escondieron? Lo escondieron. Porque fueron funcionales al gobierno de turno. Entonces, esos no son representantes sociales. No, son representantes partidarios, claramente. Por totalmente, eso... Totalmente. Son representantes políticos disfrazados de representantes sociales. ¿No? Bueno, eso es lo que nosotros queremos cambiar. O sea, teniendo claro que cada uno de nosotros vota, tiene un partido, prefiere, vota tal o cual candidato, milita o no milita, en mayor o menor medida, teniendo claro que eso es así, pero la actitud independiente de la política va por otro lado. Va en una lista en la cual hay gente de todos los partidos, en la cual no metemos el tema político. No en una lista en la cual los 6 integrantes son los 6 del Partido Comunista. Upa, así clarito. No, a mí me gusta hablarlo claro para que la gente entienda, ¿no? Digo, a ver, hablamos de diferencias. Te digo otra. Una de las integrantes del equipo de representación de Ramón Ruiz, en la elección pasada, que es delegada de Fuesia acá en Rivera, terminó siendo electa edil por el Frente Amplio, 1001 Partido Comunista. Excelente por ella. Sí, ahora, sigue siendo, es actualmente edil del Frente Amplio, pertenece al equipo de representación de trabajadores y es delegada de Fuesi. Bueno. Hay un poquito de incompatibilidad, ¿no tendría que por lo menos tener un poquito de vergüenza en la cara y dar un paso para el costado y renunciar al movimiento sindical? ¿Conocen esa palabra? Bueno, no sé. Porque yo no he visto hasta ahora ningún caso que tenga esas múltiples representaciones o roles y diga, no, por una cuestión de ética me desprendo de esta para llevar esta bien adelante. Por ahora no conozco caso. Y te lo digo peor todavía, porque acá bailamos todo el ritmo de la música, los políticos. Yo presenté la denuncia a la Junta Electoral para impugnar. Le enviaron al directorio de PS. ¿Sabés lo que dijo el directorio de PS? A ver. En la Junta Electoral. Que como la suplente Ramón no entró nunca en los 5 años al directorio, o sea, no cubrió nunca una suplencia de Ramón, no es directora. ¿No? Entonces no es incompatible ser cargo edil. Ahora yo te planteo, a ver, si independiente de la persona, ¿no? Estamos hablando del rol. ¿no? Claro. Si esa persona estaba con Ramón, participaba en la reunión del equipo de representación, manejaba información reservada, tenía conocimiento y datos, divulgaba datos que yo, siempre funcionario del Banco de Previsión Social, no los tengo. ¿Qué pasaba si esa persona divulgara información confidencial que no se podía reservar, divulgar? No la podían acusar porque no es directora. No, era una vecina que estaba acompañando a Ramón Ruiz. Claro, que estaba en el directorio, que tomaba cafecito, que accedía a toda la información, que manejaba toda la información, pero que no a los efectos legales, no es directora porque no entró ningún día.
Y digo, ¿y para qué tenés unos suplentes si no, tu suplente no entra nunca? No, pero a ver, si el titular estaba, no, esto es lo que no me cierra a mí, esto es más grave todavía. Si yo, Jorge Jenú, soy titular, ¿verdad? Participo en la mesa de diálogo de la representación. ¿Qué carajo hacía la señora que no estaba revistiendo ningún rol? Es como que Juan de los Palotes vaya y se siente en la mesa del directorio. Por supuesto, y que puede hacer y decir cualquier cosa y después no es responsable. Porque para los políticos no es director. Como no entró un día, no es directora. No integra el equipo. Entonces, es un equipo de representación de uno solo. Bien. ¿No? O del que entró, capaz que 2 o reventando 3, no de 6. Por eso nosotros, una de las propuestas que vamos a hacer para nuestra campaña, ahora con lo coso, es, nosotros vamos a hacer 6, inmediatamente podamos, van a entrar los 6 y que quede bien clarito que los 6 tenemos prohibido hacer actividad política. ¿Ah? ¿Son esas las reglas? Bueno, está. Nuestros 6 integrantes de la lista van a entrar inmediatamente al directorio, ni bien puedan, en los primeros 2 meses, por decirlo de alguna manera, ¿ah? Y después que tenga todo el mundo clarito que nadie puede hacer política. Porque si está previsto en la Constitución de la República que los directores del BPS no pueden usar el BPS para hacer política partidaria, ¿ah? ¿Cómo podemos permitir que esas cosas pasen? ¿No? Ya tuvimos el muy mal ejemplo de Ernesto Murro, ¿no? Upa, ¿qué nombre mandó sobre la mesa? No, por supuesto, digo, de presidente del BPS a ministro de Trabajo, automáticamente, y después querer ser candidato a presidente de la República. ¿No? Sí. O sea, quedó inhibido claramente en función del artículo 195 de la Constitución. Totalmente. Vamos a seguir conversando, Luis, sobre todas estas cosas, pero quiero que nos cuentes cómo venís trabajando, porque a diferencia de la elección anterior en la que participaste, en una quijotada, diría yo, de desafiar todas las estructuras reinantes, hoy contás con otro tipo de respaldo, otro tipo de visibilización. El hecho de que hayan podido conjugar las 3 representaciones, tanto los trabajadores, los de los empresarios y los de los jubilados, en un acuerdo, no sé, vos contanos, con un solo Uruguay, eso como que posiciona distinto, o te posiciona vos, mejor dicho, distinto en lo que va a ser este desafío al 28 de noviembre. Sí, nosotros vamos para cambiar las 3 representaciones sociales, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Como lo señalás muy bien, yo hace que vengo peleando por el tema de cambiar la representación de los trabajadores mínimo 10 años, o sea, en el 2011 no lo logramos en el 2016 y bueno, y ahora vamos para cambiarla, ¿no? Ya hemos hecho toda una gira a lo largo y ancho del país y el origen de esto, nosotros participamos en el 2016 en la elección, después allá por el 2017 José Pereira larga la campaña de firma aquella contra la inclusión financiera obligatoria. Es verdad. Junto con algunos empresarios del este del país, y nosotros trabajamos con él en el entendido que esa ley no favorecía para nada a los trabajadores, sino que era porque los bancos se llenaban de plata. Juntamos firma, después hubo un movimiento de jubilados que largó firma, otra campaña para contra el IAS reconocida, digamos, ¿no? Que trabajamos con ellos. Después surgió en el año 2018 el movimiento Un Solo Uruguay, después el movimiento se junta a ambas campañas de recolección de firma, y en resumen terminamos trabajando todos juntos, ¿no? Trabajadores, jubilados, empresarios, Un Solo Uruguay. Y bueno, el movimiento Un Solo Uruguay se dio una discusión interna de que habían hecho algunos reclamos, algunos planteos, tanto el gobierno anterior como este, y la respuesta no satisfacían sus necesidades, ¿no? Y a veces los uruguayos somos mucho poner disculpas y decir, no se puede, esto así, no, esto es difícil, ¿no? Entonces, consideraron que era fundamental empezar a predicar con el ejemplo, mostrar que realmente se puede trabajar en equipo, se puede pensar en los intereses del país por encima de los intereses personales o de los intereses políticos, partidarios, se puede actuar con independencia política. Y bueno, creo que buscaron los espacios de participación que existen en el Estado, y el más claro, el más importante de todos, previsto en nuestra Constitución, es el BPS, ¿no? Entonces, más allá que yo no pertenezco al cerno del Movimiento Sur Uruguay, yo en el 2018 me sentí autoconvocado, participé en muchísimas actividades y trabajamos juntos, por lo que te decía. Entonces ellos resolvieron apoyarnos a nosotros en el orden de los trabajadores, impulsar, que vamos a ser lista 16, impulsar la candidatura de Virginia Vaz en el orden de los jubilados, que va a ser la lista número 6, que Virginia es jubilada rural de Cerro Largo y es del Cerno, y
integrante de USU desde del día arranque, 1. y compartí la candidatura de José Pereira, que es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, el que largó las firmas contra la inclusión financiera obligatoria, y el delegado de USU Maldonado, con otras cámaras empresariales, que será la lista 26. ¿No? Entonces nosotros vamos a trabajar 6, 16, 26 en equipo, todos juntos, espalda con el respaldo de la gente del Movimiento del Sur Uruguay. Impecable. Demostrando que se puede. Sí, sí se puede, claro que sí. Por eso estás acá conversando con nosotros, porque sí se puede. Luis, ¿previsto andar por Paysandú? Mirá, sí, no tengo todavía la fecha, porque nosotros estamos, digamos, en el punto medio de la campaña, y ya hicimos prácticamente 2 giras por todo el país. Ahora estamos imprimiendo las listas. En los próximos días vamos a hacer toda la parte administrativa, digamos, y organizarnos. La idea es hacer una última gira de acá antes del 28 de noviembre por todo el país, y bien tenga la fecha, aviso. Bien, ¿alguna referencia acá en Paysandú para poder seguir conversando estos temas independientemente de tu candidatura? Sí, mira, nosotros en realidad hasta el viernes pasado todos trabajando con el tema de registro de hoja de votación, y los referentes son gente del Movimiento Sol Uruguay, los mismos que estuvieron como referentes en la campaña de recolección de firmas, o cualquier persona vinculada al Movimiento Sol Uruguay, están comprometidos claramente. Y bueno, y lo que estamos haciendo ahora es juntando todos los trabajadores que nos puedan ayudar, con los jubilados y pensionistas, con los empresarios, con la gente de Solo Uruguay, para armar la estructura rumbo al 28 de noviembre. Bien, bien, bien. Una última, Luis, por el día de hoy. Tu opinión, en una parte de esta conversación dijiste que no hay que medir todo en blanco y negro, hay que ver los matices de grises, diría yo. ¿Cuál es tu visión con respecto a las AFAC, concretamente la de Luis Lisboa? Bien, mirá, yo trabajé en contra de este régimen, para empezar, ¿no? Pero se implementó. Creo, en resumen, dice que la idea es buena. ¿En qué sentido? En que los recursos son finitos, son limitados, ¿no? Entonces, invertir los dineros que existen, los ahorros de los trabajadores, etcétera, para generar mayores recursos, para poder pagar mejores jubilaciones, pensiones y prestaciones, es buena la idea. Yo creo que la implementación fue mala, muy mala, no mala, muy mala, ¿no? O sea, para señalar algunas cosas, tipo títulos, ¿no? Comisiones elevadísimas. Hoy el propio Saldain, que es uno de los redactores del 96, reconoce que la comisión fue muy elevada, y que recién en el 2018 se pusieron un tope, 22 años después. Comisiones muy elevadas. Las comisiones no pueden ser como se cobraron así, que esto acá es una joda, hablando bien clarito, ¿no? O sea, entre la plata y yo cobro, yo AFAP, ¿no? Aseguro el negocio. Después no importa si ganás, empatás o perdés. Si ganás, empatás o perdés, sos vos. Yo te administro la plata, te hago las inversiones, ¿no? Sí. Me parece que teníamos que pensar en algo más que fuera una especie de impuesto a la renta. O sea, si ganamos, vos cobras un porcentaje, y si perdemos no cobras nada, ¿no? O te haces cargo también. O te haces cargo de las pérdidas junto conmigo. Totalmente, pero digo, acá, con el tema de cincuentones, por ejemplo, si bien no era puntualmente así, el mayor problema no era el tema de la FAP, sino un problema de redacción del artículo 27 de la ley, pero también yo creo que los resultados de las inversiones de la FAP, el resultado final no era el esperado, era el menor del que nos dijeron, ¿no? Entonces, ahí hubo una cuota parte de responsabilidad. Yo creo que hay muchas cosas para cambiar, pero como te decía al principio de la nota, ¿no? Actuar sobre la realidad. ¿Por qué no lo puede? A ver, ¿por qué no podemos tener una fase de administración pública? Por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque incluso es un reconocimiento de la clase política que no tiene capacidad para administrarla. ¿Es eso? Bueno, que lo digan claramente. Muchachos, nosotros consideramos que somos incapaces de administrar y de invertir en forma eficiente los dineros de los trabajadores uruguayos. ¿Y usted cree que alguien se va a animar a admitir una cosa de esa? Imagínese, mire, el tema de las AFA es un tema que podría darnos todo un programa, pero así como titulares. Es una de los principales compradores de bonos del Estado, ¿verdad? Por eso mantenemos el déficit estable. La mayoría, salvo AFA República, claramente sus accionistas son todos extranjeros.
Sí. A diferencia, y mire la incapacidad del sistema político uruguayo, cuando en el peor momento de la pandemia, cuando parecía que todo se paraba, las AFAP no estuvieron a tiro, como en otros países como Chile, donde la clase política obligó a esos capitales a reintegrar parte de la inversión, de mi plata, la que tengo guardada ahí. Si habrá para hablar de las AFAP, mire usted. Sí. Luis. Supuesto, sí, dale. Pero en resumen, lo que te quería decir, fallan los representantes sociales. Totalmente. ¿Ah? Acá tiene que haber representantes sociales que le exijan a la clase política y decirle, bueno, a ver, muchachos, no lo van a decir, bueno, entonces hagamos una administración, una AFAP pública. No lo pueden, ¿no? Coso, bueno, entonces pongámosle reglas más rígidas a la AFAP, cambiemos el tema de las comisiones, ¿no? Hagamos cambios, ¿ah?, que permitan, o sea, te digo, llevar adelante la idea, o sea, que yo comparto la idea esa de invertir los recursos, ¿ah?, pero que no le asegure la ganancia por una parte sola. Acá tenemos que ganar a todos los uruguayos, o sea, tenemos que construir entre todos el mejor sistema de seguridad social posible. Tal cual. ¿No? Y eso que yo soy funcionario de BPS, si vos me preguntás si yo me pongo el balde en la cabeza y la camiseta de BPS, te digo... Ponete el balde en la cabeza, ponete el balde en la cabeza, porque algo muy triste, porque lo tuvimos acá en varias oportunidades los representantes del gremio de BPS, y que realmente, después de haber escuchado muchas críticas hacia las representaciones sociales, hacia sus representantes, terminan apoyando la candidatura de Ramón Ruiz. Sí, sí. Lo que pasa, Jorge, te lo explico bien claro. Todo este movimiento, ¿no?, de las tres candidatos de trabajadores, jubilados, empresas, trabajando en equipo, demostrando que se puede, el respaldo del movimiento en Solo Uruguay, esto tiene mucha gente nerviosa, porque ellos saben que el 28 van a perder, si Dios quiere. Entonces, imaginémonos sacar las tres representaciones sociales, el sacudón que va a ser para la modorra que existe hace años, de la gente que no reclama, no plantea, y bueno, y que tengamos tres directores sociales firmes, trabajando en equipo, espalda con espalda, y plantados firmes en el directorio para exigir, como es nuestro eslogan de campaña, que se hagan los cambios necesarios, los cambios que la gente necesita y reclama hace años. Ojalá sea así, Luis. Todos estamos expectantes. A ver, no hay que perder de vista que después de las elecciones nacionales, las elecciones del BPS pasan a ser las elecciones más importantes. Claro que sí. Sí, por supuesto. Y una muestra más que fallan, como en todo el país, lo vengo diciendo hace muchos años, los controles. En este caso los controles son de los representantes sociales. Y si no están... No están para otra cosa. Bueno, pero déjelo ahí, déjelo con que no estén, que no estén para poniendo el bolsillo. Alguna piscina. Mire que el representante de los jubilados terminó viviendo en un barrio en Pocito porque lo corrieron del barrio por la piscina. Acuérdese de eso. Y aparte, una cortita. Sí, dale. Importante. También hay que decirlo clarito. Acá hay gran responsabilidad de la clase política, que no le sirve tener tres representantes sociales que actúen con absoluta independencia y con firmeza en el directorio de la prensa. ¿No? Sí, yo creo que eso es una realidad también. Le duela que le duela, ¿no? Sí. Con 1.500 firmas presentarse un partido político. Virginia Vaz tuvo que juntarse para presentar una lista para participar en la elección de BPS y directores sociales. Mire usted, ¿qué lo tiró, no? Si fuera a hablar por firmas tendría que juntar 10.000 firmas. Y te empiezo a tirar datos. ¿Cuánto pone el Estado para las elecciones nacionales, por partido y por voto? No. Es todo un tema ese. En la elección de BPS nos llega a 80 centésimos por voto. Bueno. Y estamos hablando de las segundas elecciones más Y importantes. la elección nacional tenemos publicidad gratuita para los candidatos, etcétera, ¿no? En la de BPS no. Entonces, ¿realmente queremos la participación social? ¿No? El BPS, lamentable su gestión, no ha salido a difundir la elección. No le interesa. Y se elige, no le interesa, y se eligen 3 de los 7 directorios, perdón, la mitad del directorio casi. Casi la mitad. No le interesa. La Corte Electoral, que es la que nos tiene que garantizar a los ciudadanos,
Por suerte ahora tuvo un pequeño, gran cambio de actitud y les permite a todos los candidatos, en vez de presentar 30, que nos costó sangre, sudor y lágrimas en la elección pasada, ahora van a llevar 250 hojas de votación de cada uno de los candidatos. Pero, ¿y la publicidad, y los medios, y la difusión, y la convocatoria de la gente a votar? No existe. Exactamente, no existe, si no es por Entonces, programas como... el Estado fracasa. ¿Para qué hacemos una elección? ¿Para qué gastamos un montón Para de cumplir plata? con las formas, hasta ahora veníamos acostumbrados a eso. Se cumplió con la forma, está todo bien, no sacudamos nada ni hagamos nada que pueda... O sea, No la nula. otra forma de jugar para la tribuna. Exactamente. Luis Lisboa, candidato a la representación social en el BPS, te agradecemos la conversación. Vamos a seguir en comunicación de acá al 28, supongo que van a surgir muchas cosas y obviamente cuando estés en Paysandú nos gustaría tenerte acá en la mesa de Si Se Puede. No, por supuesto, Jorge, quería terminar la nota pidiéndote públicamente disculpas. Digo, sabés que se me complicó, la última vez estuvieron los dos candidatos y yo pensé que el ómnibus demoraba menos y se atrasó un poco, no pude llegar a la entrevista con ustedes, y que me ha mandado un par de mensajes tratando de comunicarte contigo para hacer una nota, y la verdad que andamos enloquecidos, metiendo todo lo que podemos como el 28 de noviembre, y quería